días, ¿cómo están? Bueno, hoy es un día en el cual voy a hablar un poquito de la construcción de la cognición, de aquello que conocemos por todo lo que hemos atravesado, lo cual el propósito tal vez sea que nos inspiremos a reconocernos en alguna de las historias que voy a hablar, más precisamente de mi camino. Obviamente va a ser una pequeña porción de mi camino, obviamente, para que nos conectemos desde nuestros principios, desde nuestros primeros pasos, para que ese recordar no se convierta en anclarnos en el pasado, sino poder iluminar ese pasado y poder comprender el presente. Ya que desde muy pequeños generalmente tenemos un montón de situaciones familiares, sociales, culturales que nos marcan. Obviamente todos lo hemos atravesado, y en mi caso ha sido tener una fuerte conexión con aquellas cosas que para mi entorno resultaban de alguna manera difíciles de aceptar, porque vivimos muchas veces en un entorno que obviamente intenta moldearnos, intenta decirnos cuál es el camino, porque hay un fuerte mandato de enseñarnos cómo se vive, cómo se actúa como ser social, cómo en la escuela, desde el jardín, o no sé, como el kinder, como lo digan en cualquier lugar que esté escuchando, nos van diciendo diferentes pautas de cómo se convive. Se convive. Y ante esto vamos elaborando diferentes mecanismos, a veces de defensa, para no perder nuestra individualidad. Esos mecanismos de defensa a veces son tomados como, de hecho a veces por nosotros mismos, como nuestra imaginación. Desde muy pequeña me pasó de conectar con un mundo interior bastante rico, en el cual tenía la posibilidad de estar mucho tiempo a solas con la naturaleza, lo cual me enseñó a conectar con los elementales, con un mundo invisible, pero que para mi propia conexión no lo era, porque eran cosas que podía percibir y que podía intuir, que formaban parte de mi mundo. Y ante ese tipo de cuestionamientos muchas veces éramos callados para que entendamos que era parte de nuestra imaginación, lo cual no puedo culpar, porque también desde otro universo que ya ha adquirido una domesticación bastante fuerte, es muy difícil comprender que el mundo interior es sumamente importante. Me acuerdo de la palabra conciencia, ¿no? Que es más o menos algo que tiene que ver con algo que está comprobado, ¿no? Con algo que tiene como una validación, y el consciente
es también para mí ese mundo que me conecta con lo que siento, con lo que no se puede negar, porque hay algo que me está diciendo que está sucediendo. Desde muy pequeña podía conectar con un hombrecito pequeño, físico, pero no lo podía ver físicamente, pero sí lo podía visualizar en físico. Y teníamos conversaciones, tal vez era mi consciente, tal vez era mi llama gemela. Eso en ese momento no podía precisar de eso. Estoy hablando de cuando tenía aproximadamente 2, 3 años, es recordar esas cosas, flashes de esa conexión. Y después la conexión con la naturaleza, que me hablaba, que me decía, que me mostraba diferentes pulsos, y la lectura, mucha lectura, desde muy pequeña, porque convivía con una biblioteca muy grande, me conectaba con diferentes experiencias de otros. Y en los libros de astronomía podía conectarme con los planetas, con las galaxias, y poder observar en fotos también mucho más allá de lo que estaba viendo. Y eso era un mundo que uno guardaba de alguna manera intensa para no, de alguna manera, no ser descubierto, porque eso no pertenecía al universo que me rodeaba, y eso era como de alguna manera reprendido o observado como algo que debía modificar. Entonces uno va creando un mundo interior ajeno al mundo exterior, de alguna manera, para preservar ese universo y no perderlo. Por lo tanto, la escritura me conectó con eso, como en ese entonces, creyendo que era mi imaginación la que percibía diferentes funcionamientos de la conciencia, y podía de alguna manera en ese momento sentir que era una línea de escape, que en la cual hoy puedo contemplar que más que una línea de escape era una línea de profundización del aprendizaje y del recuerdo y de la percepción de todo lo que me rodeaba a nivel macro y micro. Y todo esto agradezco a todos estos maestros que me mostraban diferentes posibilidades, pero me marcaban un camino, ¿no? Y me decían por dónde ir. Y este espíritu, de alguna manera, en ese momento no quedaba otra que ser un espíritu rebelde que buscaba más y más y más, porque sentía que las cosas no se terminaban allí. No solamente nuestros padres, o los que creemos que fueron nuestros padres en este plano, nos conectan con diferentes facetas. Por ejemplo, mi padre me conectó con el conocimiento, y digo conocimiento porque tenía una gran biblioteca, y me conectó también con lo correctivo, con el debe ser así, pero a la vez esto me llevó a poder de alguna manera contemplar posibilidades y sentir que también había otras opciones, y los traumas también, porque también en esta tarea reformadora, que a veces en los que tuvimos, digamos, que tenemos una edad un poquito más avanzada, era diferente, y bueno, y había que caminar por esa senda, y mi madre me mostró las emociones, me mostró el funcionamiento de las emociones, y también a veces
del padecer, esta mano que se podría decir invisible, que te va diciendo dónde te tenés que quedar, cómo tenés que ser mujer, cómo saber que, o creer que no hay una posibilidad de avanzar y de seguir tu camino emocional y escucharlo. Y además esta cuestión de crear desde el lugar que fuera. Gracias a mi tío pude tener contacto con la ciencia desde muy pequeña y la investigación, y le agradezco muchísimo porque esto de poder conectar con lo microscópico, teniendo en cuenta que es parte de lo macroscópico a medida que se va expandiendo, me acompañó a tener un camino de la conciencia. Y esto, conjuntamente con todo el aprendizaje, en todo, con la música, con el teatro, con las artes marciales, hasta con el tenis, todo esto no solamente te mostraba una técnica de algo, sino que te mostraba algo más profundo. Depende sea el caso, todos tenemos alguna cosa que aprendimos de pequeños, así sea cortar el pasto. Seguramente estábamos cortando el pasto y mientras cortábamos el pasto conectábamos con los colores, con los insectos que había debajo de la tierra, con el pensamiento que se iba para otro lado para no estar centrada en la actividad uno, y así todo. Después los grandes maestros en la facultad, no sé, fui a estudiar una cosa y fui a estudiar odontología y terminé apasionada por la histología, en el cual yo no solamente veía arte, sino que veía una manifestación maravillosa que no podía ver a simple vista, y eso me apasionaba. Y así, con todo, hayas tenido conexión con la ciencia o con lo que hayas sido, poder conectar con tu mundo interior en ese momento, tal vez para lo que estaba bien visto, para lo que se decía que es vivir, era como un escape, pero en realidad más que un escape era ingresar adentro de mi ser y poder abrir diferentes portales al saber, a la sabiduría, al sentir, al observar. De grande, o sea, pude conectar gracias a todas estas cosas, porque haber tenido contacto con todas estas cosas, la música y la actuación me conectó con las emociones, pero también me conectó con la creatividad. Y la creatividad, más allá de que muchas veces, al haber estado en contacto con seres que percibían la música y el arte y la ciencia desde la titulación o desde el adquirir el conocimiento y poder de alguna manera mostrarlo y decir, bueno, miren que yo tengo esto, también me conectó con ese espíritu rebelde y decir, bueno, pero siento de otra manera y siento que se puede hacer de otro modo, y esto que en ese momento se hubiera considerado rebeldía, también era una manera de poder ingresar a mi mundo interior y poder encontrar, digamos, a duras penas, porque nos ha costado muchísimo, digamos, poder emprender nuestro camino. Y después conectar con maestros maravillosos que me enseñaron todas las técnicas holísticas, que agradezco muchísimo a Gustavo Villamor, que él me introdujo muchísimo en la meditación, en la alquimia
en alquimia vegetal, en el Merkaba, en los registros, en la numerología. Años y años de filosofía arquetípica, de transitar con los arquetipos y reconocer a partir de ahí los patrones de comportamiento y tener la posibilidad a través de todo este aprendizaje y del arte fusionada con lo arquetípico, es la posibilidad de abrir un camino al cual me conecté luego con otras situaciones y con otros caminos y con otros seres que me mostraron del camino de las llamas gemelas, del camino de diferentes dimensiones, que ahí fui comprendiendo cómo ya eso estaba en mi contacto desde los principios. Lo que pasa es que era recordar qué era lo que estaba sucediendo en esos momentos en los cuales uno se sentía tan solo y en realidad no lo estaba, porque había un montón de elementos y de conciencias alrededor que contribuyen a todo eso. El creer que cuando conocemos a alguien, ahí nació esa persona y gracias a mí esa persona pudo, es lo que a veces es un error, porque todos traemos desde que estamos en el vientre y de anterior a ello, traemos un montón de historias en nuestro ADN, un montón de contacto de conciencias, porque no solamente contacto con mi propia conciencia cuando medito, y cómo medito también, porque medito en presencia y en potencialidad pura, y me escucho o escucho a alguien. Entonces, de esto fue como yo fui elaborando mi camino. Vos podés haberlo elaborado de otra manera y es válido. Y eso es lo importante, cómo conectamos con nosotros mismos y cómo todo lo que vamos de alguna manera en nuestra cognición agregando, ¿no? Que es más bien una mente, ¿no? Pero cómo eso va afectando a nuestro sentir, cómo eso me va conectando con mi propia esencia, ¿no? Porque pude haber pasado un montón de situaciones, que he pasado situaciones traumáticas, pero ¿qué hago? ¿Me quedo en el trauma? O sinceramente me pongo a bucear esas emociones y poder llegar hasta lo más profundo y observar qué es lo que sucede, qué es eso que me está mostrando, que me duele, qué es eso que me cayó. Y ahí cuando empiezo a tomar las riendas de mi propia experiencia, me doy cuenta que fueron todos de alguna manera catalizadores de mi despertar. ¿Y qué quiere decir? ¿Que ya estoy despierto? No, bueno, hay un montón de despertares, porque a medida que vamos abriendo puertas es un nuevo despertar y es un nuevo reconocer y es un nuevo transitar. Entonces, comprender eso y no tener que dar explicaciones de todo el camino que he transitado para poder llegar a esta conciencia es algo importante. No tener que explicar quién soy, de dónde vengo, hacia dónde he ido, cuáles fueron mis caminos. Sinceramente no estoy diciendo ni el 1%. Simplemente lo que estoy intentando es que nos inspiremos a nuestros primeros días. Recordemos cómo nos sentíamos cuando nos sentíamos plenos, recordemos qué preguntas nos hacíamos y cómo nos las respondíamos, o si era necesario responderlas, o si sinceramente, de acuerdo a la educación que nos fue suministrada, así como si fueran dosis, ¿no?
porque todo está medio dosificado, ¿no? Primer grado, segundo grado, en la universidad, en el trabajo, que estás en una posición y después te ascienden, en todo eso, donde hay estructuras que me dicen por dónde puedo ir para lograr tal cosa y por dónde no puedo ir porque me va a pasar tal otra. Entonces eso también me conecta con mi discernimiento, más allá de que yo conciba este mundo material como primo, o conciba mi mundo interior como que ese mundo material que me pone barreras, como yo, sabiendo que no puedo de alguna manera decirle al mundo exterior que deje de poner esas barreras, puedo encontrar mis propios caminos, porque también esas barreras de alguna manera me muestran, bueno, este camino, listo, busco mi camino, porque el afuera me va a decir qué es lo que tengo que hacer, me va a decir quién soy, me va a decir un montón de cosas que es imposible que puedan percibir de mi presente. Generalmente, cuando hay una opinión sobre mí, no es mi opinión, es la opinión del otro, por lo tanto al otro le pertenece. Entonces, en cuanto a esto, alguno puede creer que puedo ser idónea o no puedo ser idónea en todo lo que, digamos, he conectado, pero eso tiene que estar en mí, porque en mi mundo interior y en la manera de trascender mi camino, no hay nadie más que conozca. Y hay algunas técnicas como que por ahí se cree que son de alguna manera inocuas, ¿no? Que no dañan nada, que a veces interfieren en nuestro camino, pero si alguien decide utilizarlas para otros o para sí mismos, es válido. Entonces, porque es su camino, y en su camino deberá encontrarse con lo que deberá encontrarse, activando determinados portales de conocimiento o de, digo conocimiento, o de conciencia. Entonces, lo que se perciba de mí le pertenece al otro. Y todas las barreras que el otro me quiera poner porque me observe como una amenaza a su camino, le pertenece a esa persona también. Y digo persona porque cuando sucede desde ese lugar, hay una, desde mi punto de vista, como una desconexión con el alma, porque yo estoy viendo lo exterior del otro, estoy viendo algo que tiene que ver de acuerdo a mi construcción mental. Entonces, todo lo que es mental, de alguna manera, es aire, es como una cosa que no... Digo que es aire en una caja, ¿no? Entonces es algo que no fluye, o es agua en una pecera. Entonces todo lo que sea etiquetado, todo lo que no se pueda, digamos, liberar, de alguna manera esa visión es una visión que nos detiene. En cuanto a mi conexión particular con el arte, no tiene que ver con una confianza. Yo no debería necesitar una titulación que me diga que puedo ser o no puedo ser, porque en realidad somos. Y entonces en ese somos
ahí conectamos con nuestra verdadera esencia. Es verdad que hay técnicas que son muy buenas para conectar, pero cuando conecto con mi alma, hay una diferencia. Por eso a veces, no sé, hubo científicos, hubo, qué sé yo, neurólogos, hubo artistas, hubo escritores, filósofos, todos, algunos conectaban con el mundo que conocían y otros conectaban con un mundo que sí, que iban reconociendo y lo iban plasmando y ellos pudieron. Y entonces a veces dicen, no, pero suponte, era Platón el que dijo eso, ¿no? Era Heidegger, era Miguel Ángel, era Yeshua, era quien fuera, entonces nadie más puede tener acceso a eso porque este era un ser especial. Recordemos que todos traemos algo, todos tenemos dones, todos tenemos propósito, todos tenemos un montón de conexiones que se han ido desconectando porque hemos seguido el camino de otros. Entonces, en mi camino como terapeuta, no es un camino cómodo tal vez, porque no puedo ser el bastón de nadie y no puedo entregarle mi punto de vista sobre su camino, sino sobre cómo se ve aspectado desde mi lugar, pero es invitar a quien se acerque a una consulta, es invitarlo a que encuentre su camino, porque siento que ahí no estoy interfiriendo con su libre albedrío. Simplemente es mostrar herramientas y que en esas herramientas también busquen sus propias corrientes, busquen su propia resonancia y conecten con lo que su libre albedrío, su camino les va mostrando. Obvio, no es cómodo, pero no puedo desde mi sentir inducir a nadie a que siga el camino que a mí me parece que ese ser debe transitar. Entonces, por eso insisto muchísimo en que hay algunas técnicas que para mi camino han sido intrusivas, pero me han mostrado infinidad de posibilidades y agradecerlas. Y esto que estoy hablando no tiene que ver con algo improvisado, tiene que ver con algo que uno fue caminando y fue trascendiendo, y así como todos, porque el camino del otro, por más de que yo sienta que es rico o pobre, que eso es un juicio, ¿no? Y es una perspectiva de mi propia riqueza o pobreza. Entonces, ese camino individual, más allá de que se va a conectar con lo consciente, no puedo marcarlo yo. Simplemente mostrar herramientas que fueron de utilidad para mi camino y inspirar a que ese ser que está enfrente mío, que también me viene a enseñar, poder decirle, adelante, saltá del nido y volá. Y volá, porque yo no necesito seguidores. No estoy buscando que me veneren, ni tampoco es necesario que diga quién soy para que se confíe en mi palabra. No tengo que mostrar milagros ni resultados, porque eso es otra cosa.
Cuando buscamos eso, estamos detrás de otra cosa. Entonces, en mi propia manifestación, la confianza en mí es mi mayor fortaleza. Y no hay una desconexión con lo divino en esa fortaleza, porque no le estoy poniendo el peso a una afuera, a un gurú, a alguien que tiene la verdad absoluta. Le estoy poniendo la fortaleza a mi percepción, a mi intuición, a mi conexión con lo divino. No estoy desconectado cuando estoy en mí. Entonces, soltar la presión de la afuera que me dice por dónde tengo que ir, porque me quiere mostrar un mundo que le parece que es el mío, tal vez no sea un error, pero sea un camino con consecuencias, porque en cuanto yo le digo por dónde ir al otro, en cuanto yo estoy marcándole al otro mi camino, mi percepción de la vida, le estoy quitando de alguna manera consentida, no voy a decir que no, porque cada uno consciente o no consciente esa ayuda. Entonces, no solamente estoy interfiriendo en mi camino, interviniendo, sino que estoy interfiriendo en otro camino. Eso tiene causa y efecto. Entonces, ser responsables de mi propio camino, eso significa tomar las riendas de la confianza, del respeto y el amor hacia mi experiencia y hacia la experiencia del otro. De todas maneras, estamos en un mundo material y obviamente cuando suceden situaciones determinadas que intentan trascender los límites de nuestro ser, de la manera que sea, físicamente, psicológicamente, espiritualmente, depende de mi confianza, si pongo un límite o no. Y hay diferentes tipos de límites para poder decir hasta acá llegaste, hasta acá te permito. Si venís en luz, vamos todos a bailar, vamos todos a cantar, vamos todos a crear cosas bellas. Pero si venís con un juicio, si venís a tratar de desautorizar mi camino, es como si tenés tiempo de llevarlo hacia adentro y decir, bueno, sí, es verdad, estoy haciendo esto. Pero tenemos tan naturalizados los patrones de comportamiento que traemos desde nuestra infancia que creemos que somos los padres que no tuvimos, que creemos que somos los hijos que se rebelan, que creemos que somos el Estado, la iglesia, la escuela que quisimos tener. Entonces, al tomar la soberanía de mí mismo, ingreso a otro estado en el cual me conecto con otras cosas y obviamente estas cosas a veces me alejan de todos esos viejos patrones y esos viejos patrones obviamente van a tener de alguna manera una reacción a entender cómo podés salirte del camino, pero es tu camino. ¿O es el camino que otros te dijeron? Eso por un lado. Otra de las cosas que quiero contarles, que es importante,
en este canal. Les pido por favor que cuando alguien les escriba que soy yo, porque esto pasa en muchísimos canales, que te van a dar una terapia tanto, que hay un montón de estafas que están en los canales. Hay un montón de estafas. También existen otras estafas. Son las estafas de las difamaciones, son las estafas de el no permitir que el otro o querer que el otro no continúe con su camino. Están las estafas que nos hacen creer que debemos transitar como se nos indica. Están las que dicen conectar con ciertas cosas y conectan con otras. Esto cada uno lo interpreta a su manera. Yo solamente me voy a comunicar con quienes escriban al mail, y ahí cuando podamos hablar y puedan saber que soy yo, van a saber que sí, y no se dejen llevar por esas cosas, porque en este camino es natural que aparezcan situaciones X que nos intentan desviar, pero ahí está nuestro camino de fortaleza. Y se puede arremeter más fuerte para pararnos el camino, y puede ser que sí, que nos tomemos un tiempo para internalizar todo eso sucedido, pero podamos continuar. Cuando yo estoy interfiriendo en el camino de otro, me interfiero a mí mismo. Recordémoslo. Cuando mi sentido de justicia me hace lastimar a otros en su camino, que por ahí no lo comprendo, por ahí tengo una percepción distinta porque es mi percepción, interferir en ese camino me daña a mí, además de todas las personas que hubieran estado involucradas en el camino del otro. Entonces, por favor, seamos genuinos. Esto no es una competencia a ver quién se queda con la torta, porque acá no hay seres superiores y más elegidos que otros. Todos venimos a nuestro propósito, a desarrollar nuestros dones, y todos son importantes. Y nadie nos puede decir que está bien o que está mal, más que nuestra conciencia, nuestro consciente, más que nuestro consciente. Entonces, cuando hablamos de Dios, hablamos de la divinidad, hablamos del universo, no se discrimina a ningún ser por ser diferente a mi percepción. Esos modelos mentales ilusorios me dicen que hay algunos que pertenecen al reino de los cielos y otros que no. Pero si queremos pertenecer a ese universo maravilloso que es la vida, la experiencia que vinimos a transitar aquí, reconozcamos nuestros propios demonios, que son los demonios que vemos en el afuera. Reconozcamos nuestras propias sombras que nos hacen ver proyecciones que pertenecen a mí. Que si cambio el punto de vista, me voy a dar cuenta que la luz estaba detrás mío y era la que hacía esta proyección de mi sombra para que pueda observarme y pueda
caminar hacia ese lugar donde todo tiene más colores, tiene más sentires y tiene libertad. Mi libertad no consiste en pisar la libertad de otros. Mi libertad no consiste en entrar a cualquier espacio y porque creo que soy el dueño de la verdad, desbarato todo, lo destruyo todo. Y ahí creo que hice bien mi trabajo. Aprendamos de la historia que conocemos, porque hay muchas partes de la historia que no está escrita en los libros o que están en libros que están prohibidos. Sí, en esta época también. Aprendamos de esos patrones de la historia que nos mostraron que quienes fueron más atacados fueron quienes vinieron a traer mensajes importantes o que estaban mostrando que había un camino propio que se podía transitar. Y algunos si nos ponemos así, porque pongámonos en ese lugar y digamos, o hagamos la pregunta, hay una pregunta acá de un meme muy conocido acá que le pregunta una señora de los almuerzos a Jesús y le dice, ¿y a vos qué hiciste para que te crucificaran? ¿Qué hiciste? A ver, ¿estamos viendo del lado? Tal vez no consciente. El lado consciente mostró un montón de verdades y lo crucificaron. Y todos los que lo crucificaron, o todos los que avalaron eso y que estaban hinchando, bien, como asintiendo, digamos, de alguna manera aceptando que esto estaba sucediendo, son los mismos que después lo estaban transmitiendo su palabra de alguna manera, pero no desde el lugar que él lo contaba, sino desde el lugar que ellos lo interpretaron. Entonces tuvimos que seguir ese camino de palabra que está escrita, es inamovible, y la contaron determinados hombres que no tuvieron, algunos tuvieron contacto con él y otros no lo tuvieron, pero se lo contaron. Y eso se hizo un hecho y así a rajatabla se tuvo que seguir. O sea, no nos enseñó eso y no vino a morir en la cruz para salvarnos. Fue humillado por todo lo que vino a entregar. Fue tratado de la peor manera. Y así todo, mantuvo su dignidad hasta el último momento. Entonces, si nosotros cambiamos el punto de vista, sí, tuvo que pasar esto para que nos demos cuenta, ¿lo vamos a permitir otra vez en cada ser que encontramos que trae una conciencia de aprendizaje? O sea, no importa quién tenga más seguidores acá. Acá importa qué es lo que vengo a entregar, y entonces lo que entrego es genuino. Desde mi conexión creo que sí. Cada uno cree que su conexión es genuina y es perfecto porque es en el estado de conciencia o evolutiva o de aprendizaje o de lo que fuera que en ese momento está. Y quienes resuenen con esa conciencia van a caminar juntos. Y en algunas conciencias se cree que caminar es tener un mando, tener una posición, y está bien, es de acuerdo a su estado de conciencia. Por eso siempre repito que no le pidamos a una semilla que tenga la conciencia de una flor, porque todavía hay todo un proceso que trascender. Y sí, hablo en procesos porque existen los procesos. Hay cosas que no se puede
digamos, si no incorporé determinadas conciencias en mi ser, poder llegar a las que siguen. Es como la correlatividad de las materias en las facultades en algún punto. Todo el mundo material nos enseña un montón de cosas también, no es que hay un montón de patrones que son imitados de lo natural, del mundo invisible también, pero lo muestran desde una estructura inamovible y digamos, todo ese mundo invisible es más libre, es más vacuo, es ecuánime, es consciente, es presente, es diferente, pero bueno, aprendemos desde las estructuras para para poder surfearlas, para quedarnos encerrados ahí mismo, en las titulaciones y en todo lo que adquirí materialmente, porque de qué me sirve citar a 20 autores o del camino de otros para poder ascender. Jung, por ejemplo, decidió tomar diferentes caminos para profundizar en lo que él sentía, en su pulso de aprendizaje y en su pulso de investigación y de profundización. Decidió hacerlo. También lo intentó hacerlo Freud, pero ¿qué pasó? Tuvo que callar porque también aparecieron esas manos que intentan coartar y decidió elegir por su vida para poder y quedarse con lo mínimo, que es lo que hoy se entrega en las universidades. Entonces, no es un camino de rebeldía el ser uno mismo. Una semilla tiene un ciclo natural y el ciclo natural es que puedas salir y observar otra conciencia cuando sale, y es poder observar otra conciencia cuando crece y observar y vivir otra conciencia cuando es flor y cuando es fruto. Entonces, no podemos caminar todos hacia el mismo lugar, porque el entramado y ese tejido que vinimos a hacer se vería detenido e involucionaríamos. Entonces la evolución se trata de permitir que suceda, y permito que suceda cuando me olvido de poner el juicio en el otro y de condenarlo porque no hace lo mismo que yo. Pero sí, si el otro me está trascendiendo y está intentando desarmar todo mi... así, es lo mismo que no sé, que un animal, estos animales que son vegetarianos, digo, en algún punto, que tienen esos mecanismos para que los depredadores no los vengan a quitar, digamos, el camino que vienen a emprender, de alguna manera. Es lo mismo. Entonces, dejemos de perseguir a los demás y hagamos nuestro propio camino. Hagamos nuestro propio camino, porque el otro tuvo que caminar también su propio camino, y tal vez no tenemos ni idea del mundo interior de ese ser, inclusive del ser que está enojado y intenta destruir. Pero ¿qué ganamos destruyendo? ¿Qué ganamos? ¿Quién gana? ¿El ego o gana el alma? Porque el alma no gana ni pierde. Entonces, en estas cuestiones de tomar nuestros propios caminos es sumamente importante. En esto del camino de las llamas gemelas, que digamos hay muchísima información, no voy a decir válida o inválida, hay muchísima información y muchísimas corrientes. Voy a siempre, y desde siempre, y lo digo en los grupos, que es nuestro propio camino y conexión
el que tiene que ser restaurado. Y tener el foco todo el tiempo en el divino, en la kármica, en esto, digo desde un punto de vista etiquetado, ¿no? Porque todo lo que está mostrándome el afuera son mis propios miedos, mis propias sombras, mis propias heridas, y las tengo que venir a sanar, y no voy a ser más divina o menos divina porque haga determinadas estrategias de aprendizaje para poder saber que ya tengo todas las titulaciones para poder ser divina. O sea, la divinidad está en mí. O sea, hay una mente, hay una razón, hay una creación, hay un sentir, hay un divino femenino y masculino interno. Entonces, cuando lo integro en mí, cuando perdono a lo masculino en mí, lo femenino en mí, que se conecta con mis padres y toda la línea clan, o sea, todo eso, cuando abrazo y amo todo ese camino que atravesé, sin tomar revancha por lo que me hicieron, sin tenerlo como bandera para mostrarlo y que se apiaden de mí, ahí estoy dándole una gran posibilidad a la gran unión, que es la gran unión conmigo mismo. Entonces sí es posible que haya alguien o que haya seres que trabajen las energías para separarme de mí, bla, 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 pero eso es lo que a mí me tiene que dar la fortaleza en mí mismo para saber que nada puede dañarme si yo no lo permito. Es natural que conectemos con seres que tal vez tengan vínculos traumáticos consigo mismos, porque también hay un trauma que todavía no he terminado de cerrar. Es verdad también que hay seres que se dedican a estudiar sobre las llamas gemelas para estafar de esta manera, convirtiéndose en divino masculino o femenino, teniendo tal vez una asociación en la cual entran a desbaratar la vida de alguien que está en este camino, y lo hacen con intención porque creen que es gracioso. Se aprenden todos los tips de cuál es la conexión de una llama gemela, todo para poder hacerle entrar a una divina o a un divino y poder hacer otras cosas. Hay muchas personas que estafan gente, que les vacían sus cuentas, que les crean traumas para, desde el punto de vista de la manipulación de que son divinos. Divinos, ¿no? Quiero decir. Entonces, pero esto también es parte de nuestro aprendizaje si lo pasamos. Pero nosotros sabemos la conexión que tenemos con nosotros mismos si nos adentramos. Entonces, sin nosotros conectar con el mal, entre comillas, que nos han hecho, conectamos con el mal que nos hemos hecho o con lo que nos hemos hecho, porque si no sería catalogarlo en un lugar específico para algo. Entonces, ¿qué es lo que me estuve haciendo? ¿Cómo me estuve tratando? A veces hay golpes que son muy fuertes porque son cosas que son más profundas. Cuando vas a lo más profundo, hay aguas más turbias, hay situaciones más fuertes que trascender. Entonces, esto es una maravilla de nuestra conexión también. ¿Qué creemos? Que porque tenemos una vida, digamos, para el 3D perfecta, la casa, el perro, el título, papá, todo eso, ya estamos perfectos.
Eso está perfecto, sí, pero está perfecto, lo dice la palabra, para el mundo material. Entonces, en el mundo inmaterial, conecto realmente con mi alma, dejo de poner los ojos en el otro para compararme, dejo de pensar de que puedo hacer lo que hace el otro, porque si el otro lo hace, yo también. O sea, lo hago por mí mismo, me desafío a mí mismo. O sea, me pasó en una oportunidad alguien que una vez me dijo, bueno, vos hacés música, yo también puedo hacer música con una maquinita o lo que sea, ¿no? Perfecto, hacelo. Mi conexión con la música es diferente, no lo pensé así, nunca se me ocurrió. Fue una conexión desde pequeña con la música, de escuchar hasta la música en el agua, en el aire, en el lavarropas, en lo que sea, y conecté con músicos súper virtuosos, pero que también me decían cómo ir. Y fui encontrándome a mí misma desde ese lugar, y está tan válido como el que cree que tiene que ocupar todas las disciplinas para poder saber que ya obtuvo todos los títulos. Y no es una cuestión de obtener títulos, es una cuestión de continuar mi camino y de ir lo más liviano posible, abrazando cada experiencia, que agradezco a todos los seres que me han acompañado en todo este camino, todos, sin excepción. Hasta los que no han confiado en mí, hasta los que han hecho lo imposible para separarme de mi camino, que lo que han hecho es que fuera más profundo de mi ser. Entonces agradecemos y eso nos conecta con lo divino que hay en nosotros, y eso nos conecta con lo que vinimos a hacer, que no todos vinimos a hacer lo mismo, y un canal no me da ninguna probabilidad de estar más cercana a la verdad, pero sí me propone que pueda compartir mi experiencia para inspirar a otros a que encuentren su experiencia, porque seguramente en algún punto de todas las cosas que conté, que fue una pequeña porción descriptiva, nada más que es material, para contar mi camino de alguna manera, y que digas, wow, a ver, cuando era pequeño sentía esto, para que recordemos nuestro pulso, recordemos nuestros latidos, recordemos nuestra respiración, recordemos esa tranquilidad de poder comunicar, en el cual durante un montón de siglos hemos tenido que callar quiénes somos, lo cual nos enseñó a ser, que eso es maravilloso. Entonces, en este camino de callar, que fue muy doloroso, porque ese callar explota dentro nuestro y necesita ser expulsado de alguna manera, porque tiene un montón de adrenalina estancada que necesita salir por algún lado, aprendimos a ser nosotros mismos. Pero para poder ser nosotros mismos, todo ese dolor, toda esa imposibilidad, todas esas cosas que no logramos en algún momento dejar ser, necesitan salir. Se requiere que salgan. Siempre pienso en el arquetipo del juicio, ahí necesitamos que salgan, abrir las tumbas. Abrir las tumbas es sacar todo eso que está ahí podrido, que ya está, que eso me da densidad y me da más peso. Y todo lo que está podrido también puede ser el conocimiento que está estancado, que lo quiero seguir manteniendo, si no lo voy a perder, si está todo incorporado. Quitémosle peso a nuestro ser y a nuestro camino,
y agradezcamos todo lo que hemos vivido para que hoy podamos caminar livianos, para que podamos conectar con nuestro sí mismo, con nuestra alma, con nuestro yo superior, con nuestro espíritu, con todo lo que me rodea, con todas las conciencias presentes, que vivir en el caos no quiere decir estar en un lío tremendo, sino quiere decir tener todo a disposición, poder discernir sin tener que tenerlo todo de alguna manera pegado a mí para demostrar cuánto valgo, para demostrar todo lo que he hecho, para demostrar todo lo que sufrí. ¿Es necesario para el ser eso? Preguntémonos, ¿es necesario para poder ascender, para poder trascender, para poder evolucionar? Como el agua, como el aire, como los rayos del sol, como la lava, son dinámicos. Y todos esos elementos conectan nuestro ser también. Es momento, tu momento. No hay apuros. El tiempo no se acaba, porque no existe. Entonces, como no hay apuro y no hay tiempo, encontrarnos con nosotros sin exigencias, sin el intentar encontrar algo que me diga dónde tengo que ir, porque donde me lo están diciendo es una apreciación de quien me lo está diciendo. Me encuentro conmigo mismo a través de mi camino, y en mi camino voy sabiendo por dónde ir. No porque haya un cartel que me lo indique, sino porque, como decías, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Así que gracias. Bueno, hoy se hizo largo, pero era necesario para mí poder compartir un poquito de esto, porque sentí que había una, digo necesidad porque había una falta, que era el poder comunicar algo que puede inspirar a muchos o no, pero es, como digo, que no me puedo hacer responsable de lo que cada uno interpreta de lo que digo, porque no está en mi mundo interior, por lo tanto no sabe que hay más detrás de todo lo que estoy diciendo, que quiere decir que podría estar hablando horas de eso, pero como hoy tengo que dar pequeños puntos de algo que fue mi experiencia, y que todos tienen su propia experiencia, y en algún punto siempre coincidimos, o en alguna disciplina, o en algún trauma, o en alguna cosa que callamos, o en alguna cosa que nos libera, y la expresión nos libera. Entonces poder hablar y poder sentir que eso pase por un corazón que está soltando todas esas cosas que en algún momento sintió que no le permitían ser, porque en el momento que lo tomo como un hecho que no me dejan ser, soy yo el que lo tomo y soy yo el que lo permite. Entonces, soy. Y vine a aprender del hacer, del pensar, del sentir, para ser.
Entonces, en vez de buscar tantas respuestas, estas preguntas que nos hacemos cuando no sabemos hacia dónde ir, creo que son las que nos dicen más cosas. Entonces, dejemos de leer entre líneas para ver el error del otro y leamos entre líneas por qué nos centramos en el error del otro. Si eso nos alivia a nosotros para no ver en las cosas que no nos estamos permitiendo ser, o para ver o para sentir aquellas cosas que no quiero aceptar. Y si no las acepto, es muy difícil que las pueda sanar. Yo no soy así. Como el viejo decir, no soy así. Ese que dice, no, yo soy así, es el que hicieron de mí. Y el que hicieron de mí no soy yo. Creo, cuando es una idea fija, que lucho por ella, ese no es, ese es mi ego. Entonces, cuando voy adentro mío, simplemente soy. Y en ese momento en el cual simplemente soy, y donde estoy tan conectado a lo consciente y a todas las conciencias que me rodean, y puedo caminar de manera sincrónica, sin pisar a nada, sin pisar a nadie, sin lastimar a nada, sin lastimar a nadie, ahí estoy conectando con el yo soy. Ahí estoy en presencia divina. Es mi percepción, es mi sentir. Toma lo que te sea resonante y lo que no, entregalo al universo, como decimos, que lo tomará otro. Pero dejemos de juzgar y de criticar el camino de los otros, porque no siguen el camino que nosotros queremos, porque no los estamos viendo como nos gustaría. Nadie sabe el porqué y el para qué del camino de nadie. Entonces, nos invitamos a ser ese ser consciente, compasivo, despierto, amoroso, y que sabe que su caminar es hasta cuando está quieto, y que hay momentos en los cuales no nos detenemos, que simplemente estamos tomando un camino interior en el cual hay mucho movimiento y hay muchas cosas que también se nos invita a descubrir y a develar para poder comprender un poco más, o para poder sentirnos un poco más, o para poder evolucionar un poco más. Estamos naciendo, estamos en un canal de parto. Hay un mundo allá afuera que todavía no conocemos, porque todavía hemos pasado por muchas noches oscuras y nos acostumbramos a vivir en ellas. Entonces, permitirnos reconocernos y sentirnos nos va a permitir transitar esta experiencia que todos quieren vivir, porque por algo estamos acá. Entonces, eso que queremos vivir, dejémoslo ser. La semilla quiere crecer, quiere salir,
y quiere dar frutos y quiere estar más cerca del cielo. Muchas gracias. Nos saludamos hasta tal vez mañana. Si llegamos hoy, buenísimo, pero vamos a estar con Ana María Arjus, creando puentes de luz. Y bueno, tenemos también a Julio César Achet en la semana y muchas cosas más. Ay, vamos a tener también un invitado maravilloso, Leo Suárez, que nos va a hablar del cuerpo físico y de algunos mecanismos de defensa del cuerpo. Y cualquier consulta en el mail que está en la descripción del canal es auraindigoe@gmail.com, y para cualquier consulta individual o grupal nos abrazamos, nos damos muchos abrazos de luz y nos vemos muy prontito. Gracias por esta apertura a nosotros mismos. Que tengan un domingo, un día de sol maravilloso.